Encontró a un niño apache hambriento y 4 días después, 3 mujeres apaches se plantaron en su puerta. Antes de adentrarnos en la narración, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Arizona. Territorio invierno de 1882. Wyatt McGraw nunca tuvo paciencia con la cerca del norte. Esa parte corría torcida entre matorrales resecos y piedras blanqueadas por el sol. Siempre rota, siempre pidiendo arreglo. Y siempre demasiado lejos de la cabaña para molestarse en ir a menos que algo lo obligara a un poste caído, una bestia atravesando, o ese presentimiento en las entrañas de que algo no marchaba bien. Aquella mañana fue lo último. Despertó temprano como siempre. Dio de comer a las mulas. Revisó la puerta del cobertizo que nunca cerraba del todo. Molió el café a mano despacio con la calma de quien hace todo igual desde años. Su cabaña con paredes de troncos ásperos, una chimenea solitaria y un techo parchado con corteza y fe había resistido la noche en silencio. Sin visitas, sin ruidos, salvo el viento. Pero aún así algo lo inquietaba. Un tirón en el estómago. Intentó ignorarlo. No pudo. Así que montó rumbo al noreste a través de un viento que atravesaba su abrigo como cuchillo y le agrietaba la piel del dorso de la mano. La llanura se extendía abierta sin esconder nada, salvo cuando sí lo hacía. Años atrás, había aprendido a fijarse no en lo que estaba allí, sino en lo que faltaba. La ausencia de movimiento. La forma que desentonaba. Eso fue lo que lo hizo detenerse. A primera vista, parecía solo un montón de tierra encogido junto a un poste con el alambre suelto. Podría haber sido un saco o el cadáver de un coyote arrastrado por los buitres y cubierto de polvo. Pero no lo era. Detuvo la mula y desmontó las botas, crujieron sobre la tierra helada. Se acercó con cautela. Una mano descansó cerca de la funda por costumbre, aunque sus entrañas ya le decían que no era peligro. Era algo peor. Era un niño. Un muchacho apache por el aspecto. No tendría más de 5 o 6 años. Encogido sobre sí mismo, como queriendo desaparecer. Descalzo. Las costillas sobresaliendo bajo la piel. Una mejilla hundida contra la tierra dura. Los labios secos y partidos. Manos pequeñas. Dedos rígidos y amoratados. Llevaba una camisa de piel desgarrada en una manga. Sin abrigo. Sin manta. Las cenizas de una fogata apagada se habían mezclado con su cabello. Wyatt se agachó. Exhaló por la nariz. Miró alrededor. Ninguna huella. Ningún humo. Ningún movimiento en kilómetros. Solo aquel niño. Muriéndose despacio y en soledad. Wyatt dudó. No porque no le importara, sino porque llevaba años solo y acoger a alguien no era cosa ligera. No en esas tierras. No con el invierno mostrando ya los dientes. La última persona que sostuvo en brazos había sido su esposa Abigail, 6 años atrás, muriendo en un lecho que olía a enfermedad y aceite de pino. Desde entonces había sido solo él, las mulas y el ganado. Eso había sido elección. Esto no. Se quitó su pesado abrigo, lona gruesa forrada de lana, lo único que lo mantuvo vivo el invierno pasado, y lo envolvió al niño con cuidado. No dijo palabra. El niño no podría escucharlas de todos modos, no en ese estado. Wyatt deslizó sus brazos bajo el pequeño, lo levantó con suavidad y sintió lo liviano que era. Apenas huesos y piel. Al volver hacia la mula, el viento le golpeó el pecho y lo hizo entrecerrar los ojos. Miró de nuevo la llanura vacía, esperando ver a alguien, a cualquiera. Pero no había nada. Murmuró entre dientes, más para sí que para el niño.
Está bien entonces. Regresó a la cabaña con el niño en un brazo, las riendas en la otra mano. Cada golpe de casco marcaba más claro en su pecho que aquello no era pasajero, no era caridad, era su responsabilidad ahora. El trayecto tomó 20 minutos. No se apresuró. Dentro de la cabaña la estufa aún guardaba calor de la leña de la mañana. Avivó el fuego con cedro seco. Luego despejó el catre cercano. Depositó al niño con cuidado. Su propio abrigo seguía cubriéndolo. Sintió como el frío abandonaba lentamente la piel del pequeño. Fue por agua. Lo hizo. Lavó las manos del niño con un paño húmedo. Vio los cortes, la tierra incrustada bajo las uñas, los moretones morados en sus delgados brazos. Wyatt no preguntó qué había pasado. El pequeño no hubiera podido responder de todos modos. Preparó un caldo, frijoles aguados con un poco de grasa, sal y agua. Lo dejó enfriar en una taza de lata. Se arrodilló, levantó apenas la cabeza del niño y acercó el borde de la taza a sus labios. El muchacho bebió un sorbo. Bastó con eso. Wyatt permaneció allí largo rato de rodillas, en el suelo de la cabaña, las piernas doliéndole con una mano sobre el hombro del niño. No como consuelo, sino para asegurarse de que aquello era real, que otra vida respiraba bajo su techo, que alguien más importaba. No durmió esa noche. Se quedó en la silla junto a la estufa mirando el pecho del niño subir y bajar bajo las pieles, escuchando el viento golpear las paredes. No había un plan, ni explicaciones, solo la certeza de que no dejaría morir a esa criatura en soledad, aunque no supiera lo que vendría después. El niño no habló el primer día, tampoco el segundo. Wyatt McGraw no lo presionó. No intentó sonsacarle un nombre, ni una palabra, ni un recuerdo. El pequeño comía lo que se le daba, bebía cuando se le ofrecía y dormía casi todo el tiempo. Cuando despertaba sus ojos, seguían cada paso de Wyatt, sin plena confianza pero tampoco con miedo, solo observando. Wyatt reparó la bisagra rota de la puerta, partió más leña, volvió a revisar la cerca y dio de comer al ganado. Siguió con sus rutinas de siempre, con esa disciplina callada que lo había acompañado desde la guerra. Solo que ahora había un plato más en la mesa y cocinaba para dos. No lo pensaba mucho. Simplemente lo hacía. Así había vivido desde entonces, hacer lo que tocaba, luego lo siguiente, sin pensar más allá del mañana. Al tercer atardecer el niño se sostuvo en pie descalzo junto a la estufa. Sostenía la taza que Wyatt le había dado con ambas manos. Sus piernas aún temblaban. Wyatt notó que miraba la puerta una y otra vez, como si aguardara a alguien. Wyatt dejó su café sobre la mesa y se inclinó en la silla. ¿Alguien viene por ti?, preguntó con voz llana. El niño no contestó. Sus dedos se aferraron más fuerte a la taza. Wyatt no insistió. Pero la pregunta, ¿vendrá alguien por ti?, se le quedó clavada, mientras el fuego crepitaba abajo. A la mañana siguiente llegó la respuesta. Apenas despuntaba el sol tras la sierra. Wyatt había salido a buscar leña cuando la mula resopló con fuerza y retrocedió junto a la cerca. Wyatt siguió la mirada del animal. Allí en la luz grisácea se erguían tres figuras a pie, mujeres apaches tan cerca que su aliento se dibujaba en el aire helado. No se movían, no saludaban. Solo estaban allí en la loma frente a la cabaña. El viento tiraba suavemente de sus faldas largas y de sus trenzas. Wyatt sintió un nudo en las entrañas. Miró hacia atrás donde Jessie Little Hawk aún dormía. Luego volvió a encarar a las recién llegadas. Se notaban gastadas. Eso fue lo primero que advirtió. No solo cansadas, sino deshechas por el camino. Sus mocasines cubiertos de polvo endurecido.
Los vestidos de gamuza adornados con cuentas y conchas estaban rasgados y flojos. Una cargaba un bulto envuelto a la espalda. Otra llevaba al cinto atado con un trapo un cuchillo de caza viejo, sus mejillas quemadas por el sol, sus brazos demasiado delgados. La que iba al frente, claramente la mayor, dio unos pasos sola. Tenía el cuerpo fuerte, caderas anchas, el pecho firme, que se alzaba bajo un corpiño deshecho. Su vestido había sido remendado con cuero en algunos lugares, pero al frente quedaba abierto, mostrando la parte alta de sus senos, que subían y bajaban con su respiración. Sus ojos no titubearon. Su voz, cuando habló, salió baja y serena. «Tienes a nuestro hijo, sin rabia, sin amenaza, solo un hecho». La mandíbula de Wyatt se tensó. Su mente trabajó rápido. El niño nada había dicho, pero las señales estaban claras. Aquella mujer, aquella madre, llevaba días buscándolo. Tal vez más. Miró detrás de ella a las otras dos. Una más joven con el cabello suelto y oscuro ojos que rastreaban la cabaña y los árboles cercanos. La otra se aferraba a su costado, delgada, encorvada, los labios apretados en silencio. Wyatt no dijo nada por un instante. El pulso firme, pero el cuerpo alerta, los hombros tensos. Miró a la mayor directo a los ojos. «Está dentro. Aún duerme». Ella asintió una sola vez. Luego aguardó. Wyatt dudó. Tenía razones de sobra para desconfiar de desconocidos en su puerta. Apaches, o no, 3 adultos agotados que aparecían sin aviso en pleno invierno, eran un riesgo. Pero también sabía lo que era perder a alguien. Seguir huellas durante días con la esperanza de que el siguiente rastro llevara a algún lado. Y entendía lo que significaba cuando el rastro terminaba frente a tu casa. Retrocedió un paso. «Pasen», dijo. Entraron en silencio, sin preguntas, sin vacilación. Al atravesar la puerta, el calor de la cabaña les golpeó el rostro. Sus cuerpos se tensaron ante el cambio brusco. Wyatt observó cómo la mayor cruzaba la estancia con rapidez y caía de rodillas junto al catre. El niño se movió, parpadeó, y entonces sus ojos se iluminaron. Se lanzó a sus brazos sin emitir sonido, enterrando el rostro en el hueco de su pecho. Ella lo envolvió fuerte con las manos en su espalda, inclinando la cabeza hasta posar los labios sobre su cabello. Las otras 2 mujeres permanecieron en las sombras junto a la pared, con ojos muy abiertos, sin atreverse a acercarse. El niño no lloró. Ella tampoco. Solo se abrazaron. Wyatt sirvió agua en una taza de lata y la deslizó sobre la mesa. Luego abrió la alacena, sacó lo poco que quedaba: cecina, pan duro, unos frijoles secos, y los puso cerca del fogón. Ellas no se movieron al principio. Finalmente la más alta, aún aferrando al niño, tomó un pedazo de pan. Lo partió, le dio una porción a él y otra a las demás. Comieron despacio, con calma, en silencio. Tras una larga pausa, la mujer lo miró de nuevo. «Soy Lydia Rosewood», dijo. Wyatt asintió una vez. «Wyatt». Otro silencio pesado. «¿Por qué lo ayudaste?», preguntó ella, sin rabia, solo buscando entender. Wyatt se frotó la nuca. «No me parecía correcto dejarlo allí». Lydia sostuvo su mirada unos segundos. «No», murmuró suavemente. «No lo hubiera sido». Esa noche las mujeres se quedaron. Wyatt no ofreció promesas. No dio discursos de bienvenida. Solo acomodó más pieles junto al fuego, echó más leña y mantuvo la olla de agua siempre llena. Antes de dormir limpió su rifle como de costumbre, pero al levantar la vista notó algo distinto. La cabaña ya no estaba vacía, y por primera vez en mucho tiempo aquello no le pareció una amenaza. Sonaba más a un comienzo. El amanecer llegó gris y seco,
de esos que no traen calor aunque el sol asome tras la sierra. Wyatt McGraw estaba junto a la estufa, echando leña partida a la llama, mientras la tetera de hierro tintineaba a su lado. Los hombros le dolían por haber dormido mal en la silla, pero no lo mostró. Detrás la cabaña estaba más callada de lo habitual, aunque no en silencio. Jesse Little Hawk seguía acurrucado cerca del fuego hundido entre pieles dobladas. Su madre Lydia de rodillas a su lado. Apenas había dormido eso, se notaba. Su cabello oscuro seguía trenzado con fuerza, aunque el polvo se aferraba a las puntas. Su vestido de gamuza gastado y remendado colgaba suelto sobre sus curvas, los cordones del pecho medio atados. Una mano reposaba sobre la espalda del niño, la otra inmóvil sobre su muslo. Wyatt no preguntó de qué huían. Supuso que no hacía falta. Las otras dos mujeres se mantenían cerca de las sombras de la habitación. La más joven, Sadie Blackthorne, como después sabría pegada a la pared, ojos agudos, en silencio. La otra Nora, Belle Carter, parecía mayor de lo que era, moviéndose despacio, con la cautela de quien lleva años evitando cualquier estrépito. Ahora estaba junto a la ventana, mirando la maleza, con un gesto que decía que no esperaba nada bueno del día. Wyatt las observaba a todas desde detrás de su taza de café. No estaba acostumbrado a tanta compañía, a otros alientos mezclándose con el suyo. Nunca había invitado a nadie a quedarse tanto tiempo, ni siquiera a los carreteros de Bisbee, y sin embargo tampoco les había pedido que se marcharan. No sabía qué significaba eso. «Necesito revisarla cerca», dijo tras un rato. Le salió seco y plano. Nadie respondió. Pero la cabeza de Lydia se inclinó apenas, y Wyatt entendió que lo había oído. Tomó su abrigo, se calzó el rifle y salió al frío. La puerta se cerró con un golpe detrás de él. La cerca estaba a 1/4 de millas de la cabaña. El viento barría la tierra dura como si quisiera desnudarla. Wyatt revisó poste por poste, encontrando algunos alambres flojos y una esquina gastada por algún venado o coyote. Trabajaba con las manos enfundadas en guantes, clavando una estaca y tensando el alambre. Su aliento se hacía vapor en el aire helado, pero la mente estaba lejos del trabajo. Seguía dándole vueltas a lo que Lydia Rosewood había dicho la noche anterior. «Tienes a nuestro hijo, no a mi hijo, no al muchacho, a nuestro hijo». Eso tenía un peso, quizá no en el sentido literal, pero sí en algo más profundo. Un lazo entre aquellas mujeres, no solo de sangre, sino de supervivencia compartida. Tal vez no fueran familia, quizá, eran lo último que quedaba de algo mayor. Una tribu, un campamento, una comunidad, arrasada o dispersa. Wyatt ya había visto eso antes. Había servido como explorador de la Unión en el 64, sobre todo en el territorio de Arizona. Conocía las dos caras de la misma verdad amarga, lo que los hombres uniformados hicieron a las familias apaches y lo que vino de vuelta. Nunca lo contaba, pero jamás lo olvidó. No del todo. Jessie Little Hawk había sobrevivido a algo terrible, y también ellas, y ahora estaban dentro de su casa. Cuando regresó cerca del mediodía, el olor a frijoles cocidos le llegó antes de entrar. Nora Belle Carter se había adueñado de la estufa. El niño estaba sentado junto a ella, con las piernas cruzadas, masticando despacio un pedazo de pan. Su rostro ya no lucía tan hundido. Sus ojos brillaban más. Sadie Blackthorne seguía en guardia, pero ahora permanecía junto al fogón. Su vestido, más corto que los de las demás, dejaba ver las piernas hasta el muslo y seguía descalza a pesar del frío. Wyatt bajó la mirada a sus pies, la piel agrietada con manchas de sangre. Volvió a alzarla sin comentar nada.
Hay botas de sobra, dijo al aire. Quizá no ajusten, pero mejor que andar así. Sadie no respondió, pero Lydia desde el catre levantó la vista y asintió. Nosotras nos encargamos de los nuestros. Wyatt no discutió. Sirvió café en una taza y se quedó en el umbral mirándolos a todos. La sensación volvió a aquella cabaña. Nunca había tenido tanta gente, ni siquiera cuando él y Abigail la habitaron por primera vez. Siempre fue un sitio de silencio, un muro contra el mundo. Ahora estaba llena. Pensó en preguntar cuánto planeaban quedarse, pero algo dentro lo detuvo. Hacer la pregunta lo volvería real, lo volvería temporal. Prefirió callar. Esa tarde, cuando la luz se apagaba y las colinas se tornaban azules, Lydia salió sin decir a dónde iba. Solo se envolvió en el abrigo de Wyatt, el mismo que había devuelto limpio y doblado, y caminó hacia el cauce seco donde los carrizos se mecían con el viento. Wyatt la siguió a cierta distancia, no tan cerca como para invadirla, ni tan lejos como para que pensara que no le importaba. Ella se detuvo junto a un grupo de piedras. Murmuró algo en una lengua que él no comprendía. Su espalda subía y bajaba con un ritmo pausado, como midiendo la respiración. Wyatt aguardó unos pasos detrás, observando. Cuando ella se incorporó, se giró hacia él. Sus ojos no estaban húmedos, pero sí pesados. «No preguntaste qué nos pasó», dijo. Él negó con la cabeza. «No pensé que me lo dirías». Ella asintió. Escondimos al niño durante una redada. Lo cubrimos con ramas. Corrimos. Tardamos días en volver. Y cuando lo hicimos, ya no quedaba nada. Wyatt bajó la mirada, soltó un respiro lento. «Han recorrido un largo camino». «Sí». Ella vaciló, luego añadió. «Aquí están a salvo». Ella no agradeció. Solo lo miró con un gesto difícil de descifrar. Respeto quizá, precaución. Después pasó junto a él despacio y el borde de su vestido rasgado rozó su pierna al cruzar. Esa noche nadie reclamó espacio propio. Jessie Little Hawk se acurrucó contra Lydia bajo las pieles. Nora Bell Carter se estiró junto al fuego. Sadie Blackthorne se sentó con las piernas cruzadas junto a la ventana, el abrigo de Wyatt sobre las rodillas. Wyatt, en su silla, medio adormilado, el rifle sobre el regazo, como siempre. No sabía qué traería el mañana. Pero por ahora todos seguían allí, y eso bastaba. Los días se hicieron más fríos. La mañana arrancaba antes de la luz. El interior de la cabaña se cubría de escarcha en los bordes de las ventanas. Wyatt se levantaba temprano como siempre, pero ahora no estaba solo en el silencio. Estaban los suaves respiros del niño, hundido entre pieles, junto al fogón. Los movimientos delicados de Nora Bell Carter desperezándose y poniéndose en pie, siempre la primera tras él. Sadie permanecía quieta más tiempo, medio despierta, siempre alerta. Los ojos entreabiertos, vigilando, incluso medio dormida. Lydia Rosewood yacía en silencio, pero siempre alerta. Nunca se apartaba de Jessie Little Hawk. Su brazo lo cubría como una promesa imposible de romper. Wyatt notaba la cabaña más pequeña ahora. No de mala forma, sino llena. La madera crujía distinto bajo más pisadas. La tetera se vaciaba más rápido. La leña se consumía el doble. Pero nadie se quejaba. Todos se movían en un mismo compás, como si hubieran pasado por eso antes, o al menos entendían lo que significaba resistir juntos un invierno. Rutina, silencio y aprovechar cada cosa hasta el último pedazo. Aquella mañana, al ponerse el abrigo y abrir la puerta, el viento seco y filoso cruzó el patio con un aullido que hizo inquietar al ganado en el corral. Apenas salió Wyatt, vio a Lydia detrás de él. Lo había seguido descalza, solo con unos mocasines gastados. Se abrazaba los brazos contra el pecho.
Los cordones flojos de su vestido de gamuza se habían abierto otra vez en el pecho más por desgaste que por intención, pero Wyatt apartó la mirada por respeto. «Tienes frío», murmuró. Ella no contestó, solo apretó más los brazos. Wyatt, sin pensarlo, se quitó el abrigo y se lo tendió. Ella dudó, los ojos entornados, no por miedo, sino por orgullo. «Tómalo», dijo él, seco. «Yo estaré en movimiento, tú no». Lidia lo aceptó. Sus dedos rozaron los de él, un instante piel tibia, contra manos ásperas y curtidas. Se lo colocó sobre los hombros y quedó inmóvil un momento mirándolo. Su expresión se suavizó apenas. «Regalas tu abrigo con demasiada facilidad», dijo. Wyatt encogió los hombros. «Solo hay una de ustedes temblando aquí». Fue la primera vez que casi sonrió. Fueron juntos al corral. Lidia callaba observando cómo revisaba la puerta, cómo pasaba la mano por el lomo de la mula, cómo echaba un puñado de avena en el comedero y con la bota removía el barro congelado para comprobar el drenaje. Ella lo siguió pasos cuidadosos, el cuerpo moviéndose con seguridad callada. No pidió ayudar. Solo recogió el saco de grano cuando se resbaló del gancho y lo sostuvo abierto para él. Wyatt notó que no llevaba guantes, los dedos rojos por el frío. «¿Usaban caballos?», preguntó. «No como los tuyos», respondió. «Los nuestros eran más ligeros, más rápidos». No añadió más, pero se quedó. De regreso en la cabaña, Nora Bell Carter ya tenía sopa en la olla. El olor a puerco salado y cebolla silvestre se mezclaba en el aire. Jessie jugaba en silencio, arrastrando un palo junto al fogón. Sadie Blackthorne estaba cerca, las piernas recogidas bajo ella, girando entre los dedos una bolsita de cuero sin decir palabra. Wyatt se sentó en la mesa. Le dolían los músculos, la espalda rígida del esfuerzo del día anterior, pero no dijo nada. Más tarde, mientras las mujeres comían, Lidia se levantó y fue al barreño. Mojó un paño en agua tibia y se arrodilló frente a Sadie, que se sobresaltó apenas. Lidia no dijo nada. Simplemente tomó el pie desnudo agrietado con manchas de sangre y comenzó a limpiarlo. Wyatt observó desde el otro extremo de la habitación. Entonces lo entendió. No eran solo mujeres viajando juntas. Se estaban sosteniendo unas a otras. Quizá no hermanas de sangre, pero sí de algo más antiguo, ganado a pulso. Miró cómo Lidia vendaba el pie con un trozo de algodón que había rasgado de su propio vestido. Sadie no pronunció palabra, pero inclinó la cabeza, bajó la barbilla. Era lo más parecido a un agradecimiento que Wyatt la había visto dar. Esa noche, el fuego rugía alto mientras el viento golpeaba fuerte contra las ventanas. Wyatt se sentó junto a la estufa, limpiando el rifle. Notó a Lidia parada junto a la puerta, la mirada fija en el cerrojo. «¿Temes que aún haya alguien ahí fuera?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. «Los hombres que quemaron nuestro campamento no llegarán hasta aquí, no a pie. Pero si vendieron información, podrían...». No interrumpió Wyatt con calma y certeza. Ella lo miró. «No lo sabes». «Lo sé», dijo él. «Conozco a hombres así. No persiguen lo que creen muerto». Lidia asintió levemente, pero sus dedos siguieron rozando la madera de la puerta como si memorizara sus vetas. Él dejó el rifle a un lado. «Aquí no estás sola», dijo. Ella se volvió despacio, su silueta recortada en la luz del fuego. El abrigo de Wyatt, aún sobre sus hombros, cayendo un poco, dejando al descubierto la línea suave de su clavícula. No lo acomodó de nuevo, solo se quedó allí. «Tú no pediste esto», murmuró. Wyatt negó con la cabeza. «Nadie lo pidió». Y aún así, Lidia añadió en voz baja, «No cerraste tu puerta». Él no respondió, no hacía falta. El viento afuera volvió a levantarse, hizo vibrar el cerrojo y luego se apagó.
Lidia caminó despacio hacia la estufa y se sentó cerca, no justo a su lado, pero tan próxima que sus rodillas casi se rozaban. «Perdiste a alguien», dijo. «Mi esposa», contestó Wyatt, tras una pausa. «Hace 6 años, neumonía». Lidia miró el fuego. «Yo lo perdí todo. En una sola noche». Se quedaron allí sin hablar mientras el fuego chasqueaba y la respiración de Jessie Little Hawk se hacía más tranquila en su sueño. Nadie apagó las lámparas. Nadie ordenó dónde dormir. Y cuando Lidia empujó un tronco con un palo, su brazo desnudo rozó el de Wyatt. Ella no se apartó. Él tampoco. La nieve cayó fuerte esa semana. Al principio fue un polvo ligero en la sierra, pero pronto cubrió el suelo con un manto espeso y pesado que oprimía todo. Las ramas de los mezquites se doblaban. El corral de la mula se llenaba de montones. Hasta el aire parecía más callado, apagado, bajo el peso del invierno. Wyatt McGraw se levantaba temprano y se acostaba tarde, trabajando sin descanso para mantener la cabaña caliente, los animales alimentados y el techo libre de nieve antes de que se viniera abajo. No estaba hecho para resistir tanto, pero esta vez no estaba solo. Lidia se adaptó a las tareas sin que se lo pidieran. Partía leña sin preguntar. Daba de comer a la mula, luego entraba a calentarse las manos en la estufa y ayudaba a Nora Bell Carter con lo que hubiera en la olla. Seguía vistiendo su vestido de gamuza remendado y gastado, demasiado abierto en el pecho, pero ahora llevaba encima un abrigo de Wyatt y una bufanda de lana encontrada en un baúl. Su andar era el mismo cada día, callado, firme, con esa paciencia que Wyatt respetaba profundamente. Sadie Blackthorne seguía distante. Decía poco, observaba todo, aunque la tensión en su rostro se había suavizado. Ya no se estremecía al verlo entrar. Una vez sacó a Jessie a dar una vuelta por el borde de la cabaña y regresó con las mejillas rojas, y la risa del niño, la primera carcajada que Wyatt había escuchado desde que lo encontró. El muchacho, al que ahora todos llamaban Jessie Little Hawk, había comenzado a susurrar palabras, sobre todo a Lidia. A veces a Nora Bell, nunca a Wyatt. Pero lo seguía en el patio cuando cargaba agua o revisaba las trampas. No preguntaba nada, solo lo imitaba, como queriendo aprender a base de hacerlo. Wyatt no lo rechazaba. Le recordaba días más simples antes de que el silencio lo cubriera todo. Una tarde, cuando la nieve dejaba pasar un poco de sol, Lidia lo acompañó a abrir camino hacia el gallinero. Trabajaron uno al lado del otro sin hablar. Ella se movía con un ritmo natural, cuerpo fuerte y seguro. En un momento, se sacudió la manga y sorprendió a Wyatt mirándola. Él apartó la vista rápido, pero ella no. «Viviste con gente», dijo ella, sin preguntar, solo afirmando. Wyatt asintió una vez. «Hace tiempo, soldados, exploradores, después vaqueros. Y al final, solo ella y yo». Lidia miró hacia la cabaña. «La esposa que perdiste». «Sí, murió en esa cama». Silencio. «Es un buen lugar para morir», dijo Lidia. «Caliente, cubierto». Wyatt no respondió. Apretó más la pala y abrió otro camino en la nieve. Esa noche, tras cenar estofado de conejo y pan duro, se reunieron en la cabaña mientras el viento arreciaba. Nora Bell Carter cosía un desgarro en la manga de Sadie. Jessie se acurrucaba con la cabeza en el regazo de Lidia, el pulgar cerca de la boca, aunque ya no lo chupaba. Se le veía más fuerte. Comía mejor. Respiraba más fácil. El tono violáceo en sus dedos había desaparecido. Wyatt, en un rincón, afilaba su cuchillo, medio atento al trabajo, medio escuchando cómo sonaba la cabaña con gente adentro. Gente de verdad, no fantasmas. Lidia acariciaba el cabello del niño,
Su mano se movía lenta, constante. «Necesita un padre», dijo de repente. Wyatt levantó la mirada sorprendido por lo directo. «No te estoy pidiendo nada», añadió ella al ver su rostro. «Solo digo que lo necesita». Wyatt asintió. «Él crecerá por sí mismo». Quizá, respondió Lydia. «Pero los muchachos sin un hombre a quien seguir, o se vuelven salvajes, o se endurecen demasiado. A veces las dos cosas». Wyatt se recargó en la silla, clavó la vista en el fuego un buen rato. «Nunca fui de hablar mucho», dijo al fin. «Nunca lo fui». «No tienes que hablar», contestó Lydia sin mirarlo. «Solo quédate». Más tarde, cuando los demás se acomodaron para dormir, Wyatt permaneció despierto junto a la estufa, observando las últimas brasas consumirse. El viento afuera se había calmado. Los copos golpeaban suaves contra el vidrio de la ventana. Lydia Rosewood se acercó a su lado envuelta en el abrigo de Wyatt. Sus pies descalzos apenas sonaban sobre la madera. No dijo nada, solo permaneció allí cerca de él. Su mano rozó su hombro. Luego descansó sobre él. Wyatt no se movió. Cerró los ojos y la dejó estar. No hubo promesas. No se pronunciaron decisiones. Pero en ese instante algo que había estado encerrado muy dentro de él cedió. No del todo, pero lo suficiente. Los días avanzaban más lentos, en pleno invierno, y cada uno pesaba más. La nieve no cedía. Se endurecía, formaba crestas en los aleros, se amontonaba contra los postes de la cerca y cubría la tierra en un silencio inmenso. Wyatt McGraw se movía entre todo aquello sin queja. Abría los caminos a paladas. Daba de comer a los animales. Revisaba las trampas. Sus manos se agrietaban, su aliento siempre visible en el aire helado. Pero trabajaba con constancia, porque ahora había más vidas que la suya que mantener a salvo. Dentro de la cabaña el calor se resistía. Apenas. La estufa ardía casi sin descanso. Nora Bell Carter había aprendido a racionar bien la leña. Estiraba el calor de las noches con pequeños montones de ramas secas y hogueras bien pensadas. Ella y Sadie Blackthorne compartían tareas sin hablar mucho. No había turnos ni reglas. Solo miraban lo que hacía falta y lo hacían. Y Lydia ya no se mantenía aparte. Estaba junto a Wyatt ahora seguido. No pegada, solo presente. A su lado cargando cubetas de agua. En el corral cepillando la nieve del lomo de la mula. Junto al fuego mientras él tallaba madera enhebrando cordones rotos de su abrigo en nuevas correas. A veces al cruzarse en la estrecha cabaña, sus hombros se rozaban. Su vestido seguía siendo el mismo, remendado, ajustado en el pecho, pero ahora llevaba encima más capas. El abrigo de Wyatt, una manta de lana sobre los hombros, un cinturón de cuero apretado en la cintura. La ropa no escondía su figura, tampoco la exhibía. Parecía una mujer con propósito, anclada, presente, esa noche. Después de que Jessie Little Hawk se durmiera y Nora Bell Carter cosiera una rasgadura en la falda de Sadie, Lydia se acercó a Wyatt sin titubeo. Él estaba en el banco de trabajo limando un trozo de madera para un pestillo roto. «Nunca preguntaste qué éramos antes», dijo ella. Wyatt no levantó la vista. «No pensé que importara». «Quizás sí», contestó ella con un tono que no revelaba nada. Él dejó la lima. Se giró despacio. «No todas éramos esposas», dijo Lydia clara. «No como ustedes usan esa palabra. Éramos lo que quedó cuando se llevaron a los hombres. Soldados, bandas rivales o enfermedades». Wyatt asintió una vez, sin juicio en su rostro, solo escuchando. «Nos llaman malditas», añadió ella. «Los nuestros, digo, por haber sobrevivido». «No tienes pinta de maldita», dijo Wyatt. Lydia ladeó la cabeza. «No te tiemblan las palabras al decirlo. Ya no me tiembla casi nada». Lydia dio un paso más. Ahora estaba justo frente a él. No lo tocaba.
pero lo bastante cerca para que Wyatt sintiera en su mandíbula el calor de su aliento, ese olor a tierra en su piel. «Me miras», dijo ella voz baja, «pero no tomas». La garganta de Wyatt se tensó. Su mano permaneció quieta. Lydia lo observó un instante. Luego, muy despacio, alzó la mano y la posó en su mejilla. Su pulgar rozó la cicatriz vieja en su mandíbula. Wyatt no se movió, no apartó la mirada. «No tienes que hacer nada», susurró ella. «Pero si quisieras, yo me quedaría». Él siguió en silencio. Ella se inclinó cerrando la distancia poco a poco. Su mano guió su rostro hasta que sus labios quedaron a un suspiro. Y lo besó. Fue un roce suave, cuidado, deliberado. Un instante que parecía haberse construido en miradas compartidas, hombros que se rozaban, silencios cómplices de seguir cerca y seguir vivos. Wyatt no la apartó. Se dejó llevar. Cerró los ojos y le devolvió el beso con suavidad, con contención. Su mano se posó en la curva de su cintura, sobre el cinturón, sobre la tela, sujetándola como a algo frágil pero irrompible. No hablaron después. Pero esa noche, cuando los demás se acostaron, Lydia permaneció junto a él frente al fuego. No le tomó la mano. No hacía falta. Solo se sentó a su lado, su muslo contra el de él, su cabeza poco a poco cayendo en su hombro. Y Wyatt no se apartó. Se quedó quieto. Porque por primera vez en años alguien había decidido quedarse a su lado, no por necesidad, sino por voluntad. Y eso importaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Más temprano, Nora Bell Carter le había preguntado en silencio qué pensaban hacer cuando llegara la primavera. Wyatt no contestó. Pero ahora, mientras el viento amainaba afuera y el fuego calentaba el suelo bajo sus pies, la respuesta empezaba a crecerle en el pecho. Clara, firme, sencilla, no se irían a ningún lado. El deshielo comenzó con sonidos antes que con imágenes. Una mañana el goteo tenue desde el tejado llamó la atención de Wyatt cuando salió a revisar las trampas. El aire seguía frío pero más blando. La luz también cambiaba con más amarillo que plata. Debajo de la nieve, la tierra no se había rendido, solo esperaba. Dentro de la cabaña, el cambio era más lento, pero igual de seguro. El silencio entre los 5 se había vuelto algo cálido, no vacío. Hasta Sadie Blackthorne, que casi nunca hablaba, sonreía a veces. Una o dos con las travesuras de Jessie Little Hawk, otra cuando Wyatt le pasó una taza de café sin decir nada. Nora Bell Carter había vuelto a tararear mientras cocinaba. Su voz suave flotaba por la sala y hacía que el lugar pareciera un hogar, no un refugio. Jessie reía más seguido ahora, a veces tan fuerte que despertaba temprano a los demás. Seguía a Wyatt al granero todas las mañanas, arrastrando una escoba o un palo, imitando sus movimientos torpes. El niño aún hablaba poco, pero no lo necesitaba. Wyatt enseñaba mostrando, no hablando. Una mañana, Lydia Rosewood se unió a ellos. Se paró junto a Wyatt mientras él cepillaba a la mula. Las mangas remangadas, las manos desnudas. El viejo, vestido de gamuza, todavía bajo capas prestadas, se ajustaba a su cuerpo cuando se inclinaba, pero Wyatt ya no reaccionaba. No porque no lo notara, sino porque lo hacía, y porque notarlo ya no era debilidad. Era confianza. Le tendió el cepillo. ¿Has hecho esto antes?, preguntó. Ella negó. No importa, no te vas a quejar. Ella soltó una risa corta, inesperada. Cepillaron juntos en silencio un buen rato. El granero olía a paja, cuero y calor animal. La luz del sol entraba por las rendijas rotas en haces estrechos. Wyatt la miró de reojo. Ella parecía tranquila, firme, como si perteneciera allí. De regreso a la cabaña, Lydia se detuvo y miró la tierra, aún cubierta de nieve,
pero el sendero al gallinero ya estaba embarrado, no congelado. Pronto dijo. Wyatt siguió su mirada. Pronto que pronto volverá a ponerse verde. Y luego él no respondió. Ella se giró hacia él. No planeamos llevarnos al niño e irnos, Wyatt. Si eso es lo que temes. Él negó con la cabeza. No era eso. No te pido nada, continuó ella. Ni promesas ni tierras. Pero no voy a fingir que esto no significa algo. La boca de Wyatt se tensó. No era hombre de declaraciones. Lydia dio un paso más. Nunca preguntaste qué quiero yo. Me lo dirías si lo quisieras. Quiero dejar de moverme, dijo ella con firmeza. Quiero que Jessie crezca sin correr. Quiero que Sadie duerma sin un cuchillo en la mano. Que Nora tararee sin mirar por encima del hombro. Su voz bajó de tono. Y quiero despertar al lado de alguien que no me pida nada a cambio de dejarme vivir. Wyatt la miró fijo. Eso ya lo tienes, dijo. Todo eso. Ella lo estudió en silencio largo rato. ¿Lo dices de verdad? Él asintió. No las habría dejado quedarse si no. Ella tomó su mano. Era la primera vez que lo hacía a plena luz del día sin cautela, y la colocó suavemente en su cintura. No para seducir, no para tentar, solo para conectar. Quiero ser tuya, dijo sin rodeos, pero solo si me quieres de esa manera, no porque esté aquí, no porque sea blanda, porque me ves. Wyatt bajó la mirada a su mano, luego la levantó de nuevo hacia sus ojos. El pecho de ella subía bajo el viejo vestido de gamuza. El aliento tibio formaba nubes entre ambos. La mano de él permaneció donde ella la había puesto. Después la atrajo con cuidado a sus brazos y la sostuvo. No con urgencia, solo el tiempo suficiente. Esa noche, Wyatt despejó un espacio en la repisa. Movió la vieja fotografía de Abigail McGraw a un estante y en su lugar colocó la bolsita de cuentas que Nora Bell Carter había dejado junto a la ventana. No explicó por qué. Nadie preguntó. Todos entendieron. En la oscuridad, Lydia Rosewood se acostó junto a él por primera vez. Realmente junto a él. Bajo la misma piel, su calor pegado al de Wyatt, su brazo apoyado sobre su pecho. Nadie se levantó a dormir junto al fuego. Nadie montó guardia. Jessie Little Hawk soñaba tranquilo. La cabaña ya no se sentía prestada. Era un hogar, y nadie pensaba marcharse. La nieve se derritió rápido tras la primera lluvia. El lodo cubrió el sendero de la cabaña al granero. El agua bajaba de las colinas y empapaba la tierra. Los arroyos secos se llenaban y el suelo duro se volvía pesado bajo las botas. Wyatt McGraw salió al porche esa mañana con la pala en mano. El aire olía a pino húmedo y tierra mojada. El vapor subía del techo con el sol. Por primera vez en meses volvieron los pájaros. Golondrinas rasantes cruzando el patio como si hubieran esperado la señal justa. Dentro la cabaña había cambiado en silencios. Las pieles se doblaban en un montón ordenado, ya no esparcidas. El vidrio roto de la ventana estaba parchado con un cuadrado de lona engrasada cosido con esmero por Sadie Blackthorne. La despensa mejor organizada. Jessie tenía ahora un petate tejido donde acurrucarse por la noche, no solo la estufa. Y Nora Bell Carter había dejado claro con palabras suaves que el niño necesitaba rutina, no solo calor. Él no lo discutió. Ya empezaba a llamar la tía en su apache entrecortado. Y a veces ella sonreía al escucharlo. Wyatt se movía despacio esos días. No por viejo, sino por aprender a mirar. Se detenía más. Veía lo que antes dejaba pasar. Cómo Sadie ya no escondía un cuchillo bajo su manta. Cómo Nora hablaba con libertad cuando el viento golpeaba. Contaba historias de su infancia como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Y veía cómo Lydia se movía cuando pensaba que nadie la observaba.
sus manos alisando el vestido, su cuerpo relajado, el rostro más blando. No le pasaba desapercibido cómo se demoraba cuando lo tocaba ahora. Su palma sobre su pecho al amanecer, sus dedos rozando su brazo al pasar. No pedían nada más de lo que ya tenían. Pero Wyatt sentía que algo crecía entre ellos. No duda, una certeza. Esa tarde se sentaron afuera mientras el cielo se teñía de naranja. Lydia se paró en la cerca, brazos cruzados, el cabello suelto cayéndole por los hombros, el mismo vestido ahora totalmente reparado, cosido con cuidado por Nora y por ella misma ajustado en la cintura con un cinturón de cuero que Wyatt le había regalado. Dibujaba su figura completa, las caderas, el pecho, la curva de su espalda. Y él ya no apartaba la mirada. No más. Wyatt se colocó a su lado, brazos cruzados igual. «El techo va a necesitar retecharse», dijo en voz baja. Lydia ladeó la cabeza. «Entonces nos quedamos lo suficiente para hacerlo». Wyatt asintió apenas. Ella miró hacia las montañas. «¿Crees que otros lograron salir?», preguntó. «De nuestro campamento». Él guardó silencio un momento. «Quizá. No muchos». Lydia inspiró hondo y soltó el aire despacio. «Vivimos», dijo. «Eso debería significar algo». «Lo significa». Ella se volvió hacia él. «Quiero que esto sea más que una concha, Wyatt. Quiero raíces, no solo sobrevivir». Él la miró un largo momento. Luego dijo, «Entonces quédate, échalas aquí». Ella se acercó, su cuerpo contra el suyo ahora, una mano en su pecho, dedos abiertos. Su voz bajó, «Quiero compartir tu cama». Wyatt no contestó con palabras. Se inclinó lento y seguro y la besó. No un roce esta vez, un beso profundo, firme. La mano de ella subió por su cuello, sus curvas apretadas contra él, su respiración cortándose apenas. Esa noche se metió bajo las pieles con él, sin prisa, sin desesperación. Sus cuerpos encajaban como si se hubieran conocido mucho antes de aquel largo invierno. Su mano lo guiaba lenta y segura. La luz del fuego titilaba sobre su pecho. El vestido había caído hasta su cintura. Sus senos plenos y desnudos se apretaban contra él. Sus muslos lo rodeaban con firmeza. No hubo palabras durante el acto, solo respiraciones, movimientos que se encontraron, permanecieron. Después, ella descansó con la cabeza en su hombro. Su brazo rodeaba su cintura. Sus dedos seguían la cicatriz que se curvaba a lo largo de sus costillas. «No necesito promesas», susurró Lydia Rosewood. «Tienes más que eso», respondió Wyatt McGraw. Al amanecer, Sadie Blackthorne los vio a través del marco de la puerta, aún juntos enroscados bajo las pieles. No dijo nada. Pero cuando entró con agua fresca y la dejó sobre la mesa, lo hizo con una suavidad que Wyatt nunca le había visto antes. Para el mediodía, ya brotaban los primeros tallos verdes a lo largo de la cerca. Y dentro de la cabaña, algo también había echado raíz para siempre. A fines de la primavera, la tierra había recuperado su color. Las colinas detrás de la cabaña, que antes lucían grises y desnudas, ahora se cubrían de flores amarillas y pasto duro de la pradera. El suelo estaba blando otra vez, capaz de guardar las huellas por un tiempo. La mula mudaba mechones enteros de pelo. Pájaros anidaban bajo los aleros. Y el arroyo, que Wyatt creía seco, corría de nuevo firme y claro. Dentro la vida había tomado un ritmo que ya no se sentía pasajero. Jessie Little Hawk estaba más fuerte. Pasaba más tiempo afuera que dentro, ayudando a Wyatt a reparar las cercas y aprendiendo a juntar leña sin quebrar los brotes tiernos. Sus palabras fluían mejor ahora. Mitad en inglés, mitad en apache. Siempre medidas, cuidadosas, como si aún aprendiera a confiar en su propia voz.
Sadie Blackthorne también había encontrado su sitio. Hablaba poco, apenas unas palabras al día, pero siempre estaba ocupada. Cargando agua, reparando cuero, ajustando las bisagras de la puerta del granero. Se había adueñado de la pared de aperos, organizando las herramientas de Wyatt mejor de lo que él jamás había hecho. Sonreía rara vez, pero cuando lo hacía era verdadero. Nora Belle Carter dedicaba más tiempo al huerto que había limpiado detrás de la cabaña. Lograba sacar verduras de aquella tierra terca. Tarareaba mientras trabajaba. Tarareaba al doblar la ropa. Tarareaba al coser. Ese sonido se había vuelto parte de la casa, bajo cálido, constante, como ella. Y Lydia. Lydia se había convertido en algo que Wyatt nunca se atrevió a esperar de nuevo. No lo proclamaba, no le pedía cambios, ni exigía palabras para las que él no estaba hecho. Pero su presencia llenaba la cabaña de una manera que ninguna otra podía. Compartía su cama cada noche, su cuerpo acurrucado junto al de él, bajo las pieles gastadas. Y amanecía con él cada mañana, hombros rozándose en la penumbra. Cocinaba cuando quería, trabajaba cuando no, y siempre encontraba un instante para tocarlo. Su hombro, su espalda, el costado de su rostro. Solo lo justo para decir, estoy aquí, sigo aquí. Nunca hablaron de matrimonio. No hubo predicador, ni anillo. Pero la decisión ya estaba tomada, en silencio, con el simple hecho de quedarse. Esa semana Wyatt construyó un corral nuevo para gallinas detrás del granero. Jessie lo ayudó. La mano del niño aún era pequeña, pero su agarre firme. Wyatt le enseñó a sostener un martillo, a alinear el clavo con el pulgar, a medir el peso de una viga antes de colocarla. Trabajaron bajo el sol sin decir mucho, pero al final del día, cuando el cerco estuvo firme y el gallinero cubierto, Jessie lo miró. ¿Puedo llamarte padre?, preguntó. Wyatt no respondió de inmediato. La garganta se le apretó. Se limpió el sudor con la manga. Lo miró directo a los ojos. Ya lo haces, dijo. Esa tarde Wyatt sacó un viejo talego de lona engrasada que no había abierto en años. Dentro había una hebilla de cinturón de la unión de plata gastada por los años. Wyatt se la entregó a Jessie Little Hawk y dijo, «Fue mía. Ahora es tuya». El niño la sostuvo con ambas manos y asintió con solemnidad. Las mujeres miraban desde el porche. Lydia Rosewood sonrió, su mano descansando sobre el vientre. Aún no era evidente. No para nadie más que Wyatt, que había notado la manera distinta en que ella se movía esos días. Más lenta, más pesada, protegiéndose. No preguntó nada. No lo necesitaba. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, Lydia se recargó contra él. Jessie ya dormía. Sadie Blackthorne y Nora Belle Carter conversaban en voz baja junto a la estufa, compartiendo ideas para la próxima siembra. «Sabes», dijo Lydia, «mi gente cree que la vida nueva llega cuando la tierra por fin ha terminado de llorar». Wyatt no respondió al principio, solo apoyó su mano sobre la de ella. Luego preguntó, «¿Y las personas también tenemos eso?» Lydia giró el rostro hacia él. «Dímelo tú». Él se inclinó y la besó despacio, profundo, seguro, como un hombre que ya no temía desear algo. Esa noche se tendieron en silencio, no por costumbre sino por paz, esa que solo llega después de un invierno largo, después de años cargando duelos sin poder dejarlos en ningún lado. Ahora tenían un lugar, un nombre, una forma. Al amanecer una brisa suave entró por las rendijas de la ventana. El olor a tierra tibia y a pino se colaba con ella. Wyatt se removió, volteó hacia su derecha. Lydia aún dormía. Su mano descansaba justo sobre el vientre. Él sonrió. Habían sobrevivido a lo que vino antes. Ahora elegían lo que vendría después. Y esta vez,
nadie se los arrebataría.